Continuamos, hermanos, con la serie de temas que traemos todos los miércoles acerca de Hechos de los Apóstoles. Y nos ha dado la gracia de estar compartiendo ya 10 temas, 10 mensajes atrás. Este es el número 11. Comenzamos a mirar la introducción general. Capítulo 1 veíamos antes de Pentecostés, capítulo 2 el día de Pentecostés, capítulos 3 y 4 comenzamos a mirar el inicio de la persecución, y luego vamos a comenzar a mirar el ataque de Satanás en cuanto a esa persecución. Pues vamos a mirar, hermanos, y capítulos 4, versículo 32, y vamos a ir hasta el 5:11. Va a ser bien larga la lectura, pero es que toca hacerlo así porque es un solo bloque, no podemos... Cuando pasemos leyendo, usted se va a dar cuenta que los que dividieron la Biblia por capítulos, pues ahí no hicieron una buena división, pues, pienso yo, no sé. El título del mensaje que le he dado es La buena luz de la iglesia primitiva y su lado oscuro. ¿Qué título le pongo yo a este mensaje? Todo viene tan bueno, todo está ocurriendo, obviamente sin contar la persecución, pero bueno. Y el tema que vamos a tratar ahora, lo que vamos a leer es que la iglesia está viviendo un estado muy bueno, muy positivo, pero obviamente tiene su parte oscura. Cuando yo pensaba en este mensaje, yo decía, bueno, uno siempre escucha por ahí un presidente, lo que sea, un pastor, un cantante, y siempre dice el lado oscuro de fulano de tal. Y cuando uno piensa en eso, pues uno dice, bueno, ¿qué será? Si se habla del lado oscuro, entonces quiere decir que él tiene una luz de alguna manera, pero tiene su lado oscuro. Y que cada uno de nosotros de alguna manera tiene ese lado oscuro. El lado oscuro no para Dios, sino para la gente. Entonces, pudiéramos decir, yo digo, bueno, voy a ponerle ese título como atrayente. Hay una mancha, pudiéramos decir, en la iglesia primitiva, o esa parte oscura, aunque ella vivió en luz, pero hay una parte de oscuridad y hay que mencionarla. Vamos entonces a Hechos capítulo 4, versículo 32, donde leemos lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor
sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por ese relato, y hay 3 puntos ahí que vamos a tratar, es que le puse el título La buena luz de la iglesia primitiva y su lado oscuro. Recuerden que venimos de un milagro que Dios hizo por medio de los apóstoles, la sanidad de un paralítico. Eso da como resultado el segundo sermón del apóstol Pedro. Eso hace entonces que Juan y Pedro sean llevados al concilio, sean amenazados, y entonces eso hace que la iglesia, cuando lo soltaron, veamos 8 días, oren juntos por esa situación. Es decir, comenzó la persecución. Dios está predicando la palabra y de alguna manera Satanás comenzó a mover las fichas con el propósito de detener la predicación de la palabra. Ahora, viendo que no pudieron, porque ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no los iban a parar. Entonces la iglesia comienza a pasar un momento muy bueno. Pero recuerde que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, es Satanás. Y cuando él no puede externamente atacar al pueblo de Dios, a su iglesia, entonces él se va a infiltrar y desde adentro va a hacer el ataque. Y eso es lo que vamos a ver acá, porque él de alguna manera él va a querer estorbar. Entonces vamos a ver precisamente cómo en la iglesia primitiva hubo esa oscuridad o un pequeño detalle que contradecía prácticamente lo que ellos estaban viviendo o estaban experimentando. Así que vamos a ver 3 cosas hoy. La iglesia brillaba por su buena luz, en honor obviamente al título del mensaje. Un ejemplo de esa buena luz, Bernabé, pero un ejemplo de su lado oscuro, Ananías y Zafira. Entonces vamos a mirar, y de antemano le hago la pregunta y no espero contestársela, pero al final hablamos. ¿Creen ustedes que Ananías y Zafira eran creyentes? Vamos con el punto número 1. La iglesia brilla por su buena luz, versículo 32 al 35. En esa primera parte que vamos a tratar hoy, capítulo 4, versículo 32, vemos que nadie tenía algo como suyo propio, sino que la idea era que todo lo estaban compartiendo como una especie de comunidad. Dice aquí el versículo 32, y la multitud, ahora imagínense eso, la multitud. Aquí está apelando a todos, por lo menos tenemos un número ahí de 5,000 personas, pero como dijimos, 5,000 varones, sin contar las esposas y los hijos. Eso se pasa por ahí a 15 o 20,000, pero bueno, esa multitud, y yo no sé cómo sería eso, pero esa multitud de los que habían creído. Ahora, note que en esa multitud hay 2 personajes que vamos a hablar, que es Bernabé y Ananías y Zafira, o 3 personajes. Esa multitud de los que habían creído, dicen que era de un corazón y un alma. Interesante esta parte porque un corazón y un alma los está llevando, hermanos, a que realmente estaban experimentando lo mismo, o está hablando de una familia. Y al punto que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Como cuando es una familia, ¿no? No, esto no es mío, aquí todo es para todos. Sino que tenían todas las cosas en común. Esa parte de que tenían todas las cosas en común, obviamente, hermanos, digámoslo de esta manera, fue un mover especial del Espíritu Santo allí. Yo sé que aquí se ha hablado mucho de esto. Muchos dicen, no, ahí comenzó el comunismo, o por lo menos parte del comunismo, porque tenían todo en comunidad. Pero no, porque la diferencia, y lo vamos a ver acá, es que el hecho de que tenían propiedades y lo traían y que tenían todo en común, la diferencia con el comunismo es que esto aquí, hermano, era libre. Lo hacían voluntariamente, porque el Espíritu Santo los estaba guiando a eso. Mientras que en el comunismo es algo obligatorio. Es un gobierno que impone un régimen y entonces todos tienen que hacer igual o tener todo, pero es algo obligado. Es decir, hay gente que no quiere, pero le toca vivir. Y si no, pues miren, yo no sé si exista ese comunismo realmente,
pero países que uno ve que lo quieren hacer, ¿por qué la gente sale de esos países? Y se van buscando, porque allí no funciona de esta manera. Así que no es un texto que nos vaya a decir a nosotros que apoyen el comunismo. Ahora, este episodio, hermanos, se dio, o sea, esto paró. Lo tenemos allí. Hay quienes dicen que por tener todo en común y por vender las propiedades, claro, venden las propiedades de los que tenían, aunque no creemos que les hayan vendido todas, pero es posible. Algunos creen así, que por ese hecho, entonces, imagínense la multitud, eso se acabó. Porque si están vendiendo aquí, vendiendo acá, ¿y qué hacen cuando se lo consuman todo? Ya no hay de dónde echar mano. Y por eso cuando uno va a Hechos capítulo 11, escuchen, algunos creen así. Yo todavía no estoy muy de acuerdo. Algunos dicen que en Hechos capítulo 11 dicen que hubo que buscar y hacer una colecta para socorrer a la iglesia necesitada en Jerusalén. Y hay quienes creen que la iglesia se volvió pobre precisamente por esa situación de esta parte. Ahora, puede ser que sí, como puede ser que no, puede ser que la hambruna haya sido por otra situación. Pero el punto que sí vamos a ver más adelante, en Hechos capítulo 6, es que esto hubo que regularlo, porque se le estaba saliendo de las manos a los apóstoles, y hubo que regularlo. Ahora, en la historia de la iglesia, ha habido momentos donde también han querido tener una especie similar a esto. Aún los puritanos trataron en algún momento de hacerlo. Creo que en Estados Unidos se fundaron algunas iglesias también de reformados tratando de pronto pero no se pudo, no se ha podido. Y no se ha podido precisamente por lo que vamos a ver ahora, por el caso de Ananías y Zafira, porque hermano, les voy a decir algo. Uno ve esto tan bonito, y que es bonito tener todo en común, y que no haya ningún necesitado, y que el que tiene más traiga acá y lo repartamos todo. Eso suena muy bonito, pero el corazón del hombre sigue siendo malo. Y ahí es donde va a aparecer la oscuridad, que de alguna manera, hermanos, no todo es color de rosa. Puede ser que funcione en un momento, pero de todas maneras va a salir. Y Dios permitió, y gracias a Dios que permitió el hecho, el suceso de Ananías y Zafira, para que veamos, hermano, que el hombre es maldadoso, el hombre es malo, y Dios lo permitió, pues con ese fin. Seguimos diciendo, la Biblia totalmente nos habla de la propiedad libre que cada uno debe tener, y que Dios respeta esa propiedad. Además, como lo vamos a ver ahora, pobres siempre van a haber. Bien, en este entonces, digamos que es el segundo resumen que hace el evangelista Lucas de los inicios de la iglesia, y es muy similar al primero. El primero lo podemos ver, el primer resumen ya lo hemos visto en Hechos 2:44, déjeme yo lo leo, y verá que es muy similar. En Hechos 2:44 habíamos leído, todos los que habían creído, lo mismo, estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, es lo mismo. Y vendían sus propiedades, ¿ves? Desde allá está. Y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Prácticamente las mismas palabras. Perseveraban unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando uno lee esto, hermano, uno dice, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese momento. Y qué bueno que la iglesia pudiese experimentar de alguna manera esto, pero vamos a ver que no siempre será así. En el versículo 33 vemos que de esta manera, por tener la iglesia esta situación, la iglesia podía crecer en gracia y en su labor, dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, y ya dijimos cuál era el tema de ellos, de la resurrección del Señor Jesús. Ese era el tema que ellos predicaban, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces uno puede ver aquí una dicha. Podríamos decir, cuando dice que ellos seguían predicando de la resurrección de Jesús, ellos ignoraron las amenazas, hermano. No les importó. Ahora, ¿por qué ignoraron las amenazas? Porque a esa ciudad veíamos que ellos fueron y comenzaron a orar. Y cuando comienzan a orar, ellos son llenos del Espíritu Santo, tienen el denuedo y cogen fuerza, y vamos a seguir predicando. Así que ahí vemos el respaldo. Más adelante vamos a ver, obviamente, que el concilio vuelve a perseguirlos. Pero ellos estaban cumpliendo, obviamente, entonces aquí la gran comisión. Y esa gracia, hermanos, pudiera decir que cuando nosotros comenzamos a hacer la tarea, la labor, el Señor nos da más gracia, y abundante gracia era sobre ellos.
En Hechos 20, 31, 32, leemos lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia en Éfeso y todas las de estas regiones, a sus pastores les dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hay algo aquí que se llama la palabra de la gracia. Ya había dicho el evangelio de la gracia. Y entonces, ¿qué puede pensar uno? Yo leo en Hechos que dice que la iglesia crecía en gracia. Es decir, mientras nosotros hablamos de la gracia, el evangelio de la gracia, o nosotros comenzamos a predicar la palabra de gracia, nosotros mismos que predicamos crecemos en gracia. Es bien impresionante, pero eso es lo que a la iglesia le estaba pasando. Versículo 34, otra vez, Hechos 4, 34, 35, vemos que los apóstoles administraban entonces todo y la iglesia estaba suplida por la administración. Dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. A mí me llamó la atención esto, todos los que poseían, porque no todos poseían, pero aquellos que poseían heredades o casas las vendían. Y note, y traían el precio de lo vendido. Hermano, aquí nunca Pedro o Juan dijeron, la Biblia no nos registra que ellos dijeron vamos a hacer esto, no, voluntariamente fue un mover del Espíritu Santo. Entonces dice que todos ellos comenzaron a vender sus heredades, sus casas, dice que las vendían. ¿Y qué hacían? Y traían el precio de lo vendido, es decir, todo. Ellos no se quedaban con nada, todo traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Es decir, lo ponían a los pies de los apóstoles es para que los apóstoles lo administraran. Y ellos, al administrar estos recursos, ellos repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojo, porque este texto lo usan hoy los falsos apóstoles para decirle que, y verdad, que le traigan el dinero y lo tienen a los pies. ¿Cierto? Pero hasta ahí los traen, de ahí para ellos los administran, pero no para dar, sino para ellos. Es impresionante. Pero mal usan esto para decir, miren que ahí está, tráiganlo a los pies de los apóstoles. Por eso los pastores de hoy día se hacen llamar apóstoles, para que hagan eso con ellos. Pero desde ahí hay que desconfiar. Ok, ya lo dije, el Espíritu Santo fue el que movió todo esto. Era algo voluntario. Y todo se hacía de manera equitativa en cuanto a la administración, porque no había ninguno con ninguna necesidad. O sea, eso es muy bonito, hermanos, muy bonito, pero obviamente eso trae sus contrariedades. Mira lo que dijo Juan Calvino en su comentario, donde él contrasta aquellos días con los de nosotros. Bueno, con los de él, con el tiempo de él, pero obviamente con los de nosotros. Él dijo esto, me llamó la atención, dice: es preciso que tengamos corazones más duros que el hierro para que no nos conmueva la lectura de este relato. Y luego dice: en aquellos días los creyentes daban abundantemente de lo que les pertenecía. En nuestros días nos conformamos no solo con retener celosamente lo que poseemos, sino con robar despiadadamente a otros. Y él sigue diciendo: en aquellos días vendían sus propiedades y bienes. En nuestros días es la codicia de comprar lo que reina en forma suprema. En aquel tiempo el amor hacía de las posesiones de cada cual la propiedad común para los que tenían necesidad. En nuestros días es tal falta de humanidad de muchos que mezquinan al pobre una moneda en común sobre la tierra, el uso en común del agua y el aire y el cielo. Tremendo eso. Es un contraste allá porque lo vemos allá pero no se ve acá. Ahora, tengo que ratificar otra vez, esto no fue un modelo, hermanos, que implantó el Espíritu Santo para su iglesia. Más bien el énfasis aquí es que no nos olvidemos de los pobres, que siempre los habrá. No es un modelo para que la iglesia lo tenga, fue un momento específico en la historia de la iglesia, pero más bien lo que nos quiere decir aquí es que vamos a encontrar necesitados dentro de la iglesia y de alguna manera la iglesia debería socorrer.
vamos a mirar eso, por lo menos en Gálatas 2, 9 al 11, que es la respuesta del primer concilio que hubo en Hechos capítulo 15. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a imponer a los gentiles, dado que ellos dijeron, ni siquiera nosotros podemos cumplir la ley, ¿cómo los vamos a obligar a ellos? Y entonces aquí Pablo está diciendo, quiero resaltar un punto que él trajo, Gálatas 2, 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, está diciendo Pablo, o sea, los duros, o los apóstoles, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, este Bernabé es el mismo creo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora note acá, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, ahora note, lo cual también procuré con diligencia hacer. En Hechos capítulo 15, cuando mandan la carta a las iglesias a que no molesten a los gentiles con esto de la ley, ¿por qué? De varias cosas, bueno, no sé, está bien, no los obligamos a circuncidar, pero una de las cosas que había aquí, no coman ahogado, pero también acuérdense de los pobres. Entonces, cuando uno mira Hechos allí, tanto el capítulo 2 como el capítulo 4, el que estamos mirando, de que no hay ningún necesitado, que todos lo tenían en común, vemos que eso fue algo que terminó rápido, porque ya en Hechos capítulo 15, ya le dije, en Hechos 11 había hambre ya, y aquí estamos viendo que lo que debían hacer todos los misioneros o pastores que iban por toda parte era siempre, acuérdense de los pobres. Ahora, en Mateo 26, y lo voy a leer acá, Mateo 26, 8, solamente va a tomar el 8, recuerda que Jesús está y viene una mujer y quiebra un perfume de alabastro, de perfume de nardo muy puro y comienza a regar. Ahora, note lo que pasó con ese perfume de nardo que era muy finísimo, no recuerdo el precio, pero eso valía millones, ese frasco de nardo puro. Mateo 26, 8 registra así, dice, al ver esto, es decir, lo que la mujer hizo allá con Jesús, que lo ungió con ese perfume, los discípulos se enojaron diciendo, note, ¿para qué este desperdicio? Ahora de lo que ellos dicen, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. No es que los discípulos aquí estaban pensando en eso. Ahora, pero miren las palabras de Jesús, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Hermano, aunque la iglesia quiera y tenga la capacidad para darle de comer a las personas o para que todos den en común, el Señor dijo, siempre van a haber pobres, siempre van a haber. De hecho, en Israel, el Señor hablaba de ayudar al pobre, al necesitado, porque siempre habrá pobres. Así que uno no encuentra en la Biblia, pues, este momento es un momento, digamos, especial. Pero eso se terminó, siempre van a haber pobres. Ok, entonces eso más o menos es la primera parte, que es lo que estamos hablando, la luz que tiene la iglesia, es esa buena luz allí. Punto número 2, un ejemplo de esa buena luz, Bernabé, un ejemplo, versículos 36 y 37, solamente como por mencionarlo, recuerden que lo menciona. Podemos decir aquí que Bernabé es presentado como un ejemplo de amor hacia los hermanos, ejemplo de honestidad, ejemplo de hacer las cosas con amor. Recuerden que todos venían a propiedades y por eso no había ningún necesitado. Entonces, Lucas lo que quiere es de todos los que estaban vendidos, porque son muchos, él extrae a un personaje, porque ese es el personaje que luego va a estar con Pablo, pero él lo trae ahí y dice, bueno, vamos a hablar quién es Bernabé. O sea, yo no voy a hablar de quién es Bernabé, solamente me refiero brevemente lo que pasó ahí. Versículo 36, Hechos 4, 36. Entonces José, se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé. Fueron los apóstoles los que les pusieron ese apodo. Se podía poner apodo en esa época también. Se llamaba era José, pero los apóstoles lo apodaban Bernabé. Ahora, ese apodo era genial, porque ese apodo tenía que ver con el carácter de él. Porque dice, entre paréntesis, que traducido es hijo de consolación. Así que Bernabé es aquel que consuela. Y él quiere que la gente esté bien. Y entonces por eso él tenía una propiedad, como vamos a ver ahora, y la vende para que la gente esté bien. Dice que él era levita, era natural de Chipre. Y dice, como tenía una heredad
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No sabemos el precio, no sabemos cuán grande era la heredad. Sabemos que él tiene una heredad, quizás tenía más, no sabemos. Y de todas las que tenía, vendió una heredad. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es que él vendió esa heredad y trajo el precio y lo puso a la administración de los apóstoles. Ahora, usted se imagina, hermanos, si se supone que si era una heredad o mucho dinero. Bueno, hoy día lamentablemente lo hacen así, allí solamente se menciona, pero en nuestro tiempo le hubieran dado un certificado, pase adelante, aplausos, qué sé yo, un reconocimiento. Hagamos un salón a nombre de fulano, la iglesia a nombre de fulano de tal. Algo se tenía que haber hecho con él. De alguna manera, hermanos, y yo quiero meterme como allí en la película de que Bernabé de alguna manera estaba siendo reconocido, no solamente las personas, pero este Bernabé fue especial, por eso Lucas lo trae y lo saca a la palestra especialmente porque él es especial. No sabemos, pero ahora yo quiero que mire por debajo. Por ahí está Ananías y Zafira también, y ellos están mirando, oh, eso está como bueno. Y él está ahí, ellos están por ahí, por abajito. Ahora ya hablamos de ellos, pero es que quiero mirar bien esa parte. Bueno, como ya lo dije, entonces el nombre nos habla de su carácter. Inclusive dice que le pusieron un apodo, pudiéramos decir un nuevo nombre, reflejando pues la nueva vida en Cristo, pudiéramos decirlo de esa manera. Bernabé dona libremente, y otra vez creemos que esto lo hizo fue el Espíritu Santo. Ok, entonces ahora vamos a mirar el punto 3, que es donde me demoro un poquito. El ejemplo, estamos hablando de la luz de la iglesia primitiva, pero ahora hay un lado oscuro. Ya vimos el ejemplo de luz, ahora vamos a mirar el ejemplo oscuro, Ananías y Zafira, capítulo 5, del 1 al 11. Ahora hay que decirlo que lamentablemente, y casi siempre ha sido así, hermanos, encontramos personas dentro de la iglesia que van a dejar ver su lado oscuro, lado de tinieblas, lado de carnalidad. Ahora, no sé, porque aquí la verdad es que la Biblia no nos permite, la Biblia solamente nos va a mostrar el pecado de estas personas y su muerte, no nos va a mostrar realmente, aunque hubo tiempo para el arrepentimiento, pero no nos lo va a mostrar. Pero nosotros hemos tenido que manejar, yo he tenido que manejar muchos lados oscuros de personas. Y esos lados oscuros, de alguna manera, cuando se manifiestan los pecados ocultos que luego se manifiestan, van a traer problemas a la vida de la iglesia. Y una cosa, hermanos, cuando alguien es descubierto en una falta, uno sabe inmediatamente si es espiritual o no. Yo recuerdo recién comenzando esta iglesia, nos tocó enfrentar a una pareja. No era de esposos, sino pareja de infieles. Cuando traemos al hombre acá y yo lo enfrento, inmediatamente él me mira y me dice, sí, yo la embarré, se agachó y comenzó a llorar. No le diga nada a la fulana, yo voy a enfrentar a la fulana. Cuando enfrentamos a la fulana, 10 minutos me demoró diciéndole, ¿qué tiene usted con fulano de tal? Nada, somos amigos, ¿qué pasa? Cuando ya le dije, mira, es que esta parte ya confesó su pecado, y ya dijo que sí, que hace así. ¿Y es que acaso no todos no pecamos? De una vez. O sea, definitivamente, mi amado hermano, definitivamente. Entonces, yo pude ver ahí quién verdaderamente se había arrepentido para ayudarle, y créame que ayudamos a esa persona, a esa otra persona después. Hubo que decirle que fuera a la iglesia. Y digo, ¿cuántos vinieron a la iglesia? 5 con ella. 5 personas fueron de uno. ¿No? Eso fue terrible. Obviamente esto no lo queremos, hermano, y no quisiéramos que eso pasara. Voy a tomar las palabras de Jesús en Mateo 5, 13 al 16, porque esto me llamó la atención, otra vez aluciendo al tema, que es que hay mucha luz que está brillando dentro de la iglesia primitiva, pero hay un momento de oscuridad allí. Y Jesús dijo en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, le está diciendo a la iglesia.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El Señor dice, nosotros somos la sal para preservar. Pero si siendo nosotros mismos sal y permitimos que se desvanezca en nosotros por la corrupción, dígame hermano, ¿cómo entonces la tierra va a ser salada? Hermanos, Dios tiene en sus manos a su iglesia para que la iglesia ande en pureza y de esa manera pueda preservarse la corrupción de este mundo. Este mundo nos ha ido más allá y Dios ha tenido gracia de este mundo tan corrupto porque de alguna manera nosotros como pueblo de Dios lo preservamos. Ahora imagínense cuando pasan estas cosas. Y luego el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Él ya había dicho, o en Juan 8 dice, yo soy la luz del mundo, pero ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora mire lo que dice, así, de esa manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué manera? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Dios va a llevar gloria cuando ve en nosotros las buenas obras o las buenas acciones, o cuando ve en nosotros esa luz que va a brillar y no hay en nosotros oscuridad. Pero lamentablemente la oscuridad llegó a esa iglesia donde todos, hermanos, están contentos. Te imaginas los cultos, te imaginas los almuerzos que hacían, los desayunos. Pues ahora entiendo por qué se quedaban 8 días y hasta más. Y Pablo tiene que venir, Pablo tiene que corregir muchas veces y decir, así no es que se come la cena, porque eso es impresionante lo que estaba pasando. Ya todo el mundo quería ir para la iglesia. Ahora mire lo que dice el comentarista John Stott. Él dice lo siguiente. Varios comentaristas, es decir, él va a otros comentaristas. Él dice, varios comentaristas han sugerido un paralelo entre Ananías y Acán. El Acán que robó el dinero y un manto después de la destrucción de Jericó. Así, y cita ahora a Bengel, escribió, el pecado de Acán y el de Ananías fueron similares en muchos sentidos. Al comienzo de las iglesias del Antiguo y el Nuevo Testamento respectivamente. Y F.F. Bruce dice lo siguiente, dice que él ve otra analogía, dice que la historia de Ananías es al libro de Hechos lo que la historia de Acán al libro de Josué. En ambos relatos, un acto de engaño interrumpe el victorioso progreso del pueblo de Dios. Y hermanos, detrás de esto está Don Satan. Porque lo que él quiere es frenar la iglesia. Y cuando hay un pecado dentro de la iglesia, se frena. Ahora yo creo que miremos, porque lo que ellos están diciendo, y creemos que sí que hay una relación. Porque recuerden que Israel sale de Egipto, pasa por el desierto, y ahora es Moisés muere. Y ahora es Josué el que lo introduce a la tierra prometida. Y lo primero que ellos encuentran es una ciudad muy grande, muy amurallada, llamada Jericó. ¿Cómo la vamos a penetrar si sus muros son muy altos? No podemos subir. Hay una sola entrada y no se puede. Ahí están todos los guardas y arriba están los flecheros y nos acaban. Dios les da la estrategia de cómo derribar a esa ciudad. Pero Dios demanda algo. Miren lo que demanda, y lo voy a leer en Josué 6, 17. Miren lo que demanda en Josué 6, 17. Y será la ciudad anatema a Jehová. La palabra anatema aquí es separado, o separado para Dios. Será la ciudad separada para Dios, mejor digámoslo así, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, noten lo que dice, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Mas toda la plata y el oro, note, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ellos iban a tomar la ciudad, pero todo el oro, la plata y todo lo que encontraran lo tenían que consagrar al tesoro de Jehová. Ahora, ¿qué pasó?
Vamos a Josué 7:1 y luego vamos saltando. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel. Ahora yo quiero que note esto, porque está diciendo los hijos de Israel, o sea, la iglesia. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y note, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, la ira de Jehová. Saltemos al versículo 10. Versículo 10 leemos: y Jehová dijo a Josué, porque, ¿qué fue lo que pasó? El Señor se enojó contra el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hace Josué? Después de que conquista tremenda ciudad, manda unos cuantos hombres a que conquisten a una ciudad más pequeña llamada Jai. Y salieron huyendo, salieron derrotados. Entonces Josué dice: ¿qué pasó aquí? No puede ser, Señor, que ahora nos dé el triunfo en esta gran ciudad y ahora en esta pequeñita nos destruya. Y él va a orar y se postra, y el Señor le dice: levántate, ¿qué haces ahí orando? El versículo 10 entonces dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han untado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Note, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Note, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿Cuál es la consigna? No voy a estar con ustedes, no voy a seguir, ustedes van a ir en fracaso si no destruyen el anatema. Y yo sé que esto suena muy violento. Versículo 20 y 21, saltamos al versículo 20 y 21. Y Acán, o sea, cuando ya lo ve, porque ¿sabe qué hace Josué? Es que ni siquiera Acán sabía el problema, ni siquiera salió a decir yo fui, sino que ahora Josué tiene que hacer una inspección, reúna las 12 tribus, el Señor escogió una, la de Judá, reúna esa tribu de Judá, el Señor escogió un clan, ahora reúname ese clan, el Señor escogió un varón, reúname los varones y escogió una familia, reúname esa familia y de esa familia salió acá. ¿Por qué no fue capaz de pararse y decir fui yo para que no hagan semejante investigación? Entonces cuando ya hacen toda la investigación, versículo 20 y 21, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, pero cuando fue descubierto el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos, no te lo cogió un manto babilónico muy bueno, de 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora dejemos ahí porque más adelante voy a decirle qué le pasó a él. Pero Josué tiene que enviar ahora, y van, investigan. Usted se imagina lo que él hizo. Haga que cuenta, aquí en la sala de mi casa hizo un hueco y guardó el dinero y todo por ahí, y luego lo tapó. Ahora note esto, porque cuando vamos a ver, toda la familia murió, aún los hijos. ¿Por qué? Porque es imposible que yo haga un hueco en mi casa y mi esposa no se dé cuenta, y mis hijos, y ellos no dijeron nada. Josué, mi papá pecó. O sea, de todas maneras hay una especie de culpabilidad. Toda la familia ¿cómo se dice? Se pusieron de acuerdo para cometer ese pecado, ¿usted va a creer? Y eso le pasó a Ananías y Zafira, también se pusieron de acuerdo. Vamos con Ananías y Zafira entonces, volvamos otra vez a Hechos capítulo 5. Ok. Ananías y Zafira no fueron movidos por el Espíritu Santo. O sea, recuerde, toda la iglesia está siendo movida por el Espíritu Santo a hacer eso. Tenemos el ejemplo de Bernabé. Pero no creemos que Ananías y Zafira haya sido movido por el Espíritu Santo. Ellos fueron movidos por orgullo, por querer sobresalir, por querer el halago de las personas. Vamos a mirar versículos 1 y 2. Otra vez, por eso es bueno conectarlo. Pero había un hombre llamado Bernabé que vino a heredar a Tata y la trajo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Ahora, estos no tenían hijos, pero eso es lo que es, por lo menos hasta ahí se deja ver. Note, vendió una heredad, hasta ahí va bien, pero mire, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte,
la puso a los pies de los apóstoles. Más adelante vamos a ver que el problema aquí no es que haya sustraído del precio, como le va a responder Pedro. Es decir, Ananías y Zafira pudo vender la heredad y ellos pudieron decir, bueno, está bien, todos la están vendiendo, pero hagamos una cosa, vendámosla y demos el 50%, el 70% y quedémonos con lo otro para nosotros. Y van donde Pedro, vendimos una heredad, pero queremos dar la mitad. Ningún problema. Queremos dar el 70%, ningún problema. El problema fue que ellos comenzaron a simular, entró la hipocresía, entró el engaño, entró la mentira. Y ellos, exactamente que Bernabé, vendimos una heredad, en tanto la vendimos y aquí traemos todo. A ver, ¿dónde están los aplausos? Lo trajimos todo. Igualito, aquí estamos en el mismo mover todos. Yo pienso aquí, hermanos, y lamentablemente es así, siempre que se levanta algo bueno, viene algo falso paralelo a eso. Y eso es lo que estamos viendo acá. La imitación siempre ha existido, y aquí vemos que estaba esa imitación. Hermanos, y esto es muy importante, mire, si el Espíritu de Dios toca a una persona a que haga algo dentro de la comunidad, el otro no debe ser impresionado por eso que está haciendo el hermano, sino que realmente que el Espíritu Santo sea el que lo toque. Ningún problema. Si Dios toca a alguien a que haga algo y el otro no, ¿cuál es el problema? Si es una obra del Espíritu Santo de una manera individual. Ahora notemos aquí, hermanos, que no solo estaba aquí obrando el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, sino también Satanás. Y eso ya me asusta dentro de esa iglesia. Satanás es experto en la imitación, él es experto en lo falso, él es experto en el engaño, él es experto en la mentira. Versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, note, él viene y trae, le dice, Pedro, vendimos nuestra heredad, aquí está todo. Y dijo Pedro a Ananías, imagínense que ya apenas está entrando y Pedro no estuvo en el negocio, Pedro no estuvo mirando qué fue lo que hizo, pero Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y entonces le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Mira la pregunta que hace. Y otra vez, si vamos a Hechos 4, 3, 2, 1, uno se da cuenta que ellos están llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los está llenando. Y por estar llenos del Espíritu Santo están obrando. Pero ahora vemos a Ananías y a Zafira que están siendo llenos, pero de Satanás. ¿Por qué llenó? Eso a mí me impactó mucho. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses no a Pedro, no a la iglesia, sino al Espíritu Santo? Luego le dice, y sustrajes del precio y la heredad, ahora no te acarré, teniéndola, no se te quedaba a ti. Mira, ¿sí ven? Él pudo haber vendido la heredad, pudo haberse quedado con todo el dinero. ¿Cuál es el problema? Nada. Con esa parte podemos dar a entender entonces de que no todos vendían. Es decir, el pensamiento de Pedro es, si usted la vendió, ningún problema. Si lo quiere dar, lo recibimos. Y si no, no hay problema. Por eso dice, si la vendió retenida, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. El punto es este, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, aquí hay algo muy fuerte y lo vamos a ver al final, que ya nos fue el tiempo, pero es esto. ¿Cómo es posible que si le está mintiendo a Pedro, cómo es posible que le está mintiendo a la iglesia y ahora dice que le mintió al Espíritu Santo y luego dice que le mintió a Dios? Y vemos que mentira al Espíritu es mentira a Dios porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero también mentira a la iglesia es mentira a Dios porque Él es el dueño de la iglesia. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y claro, yo tenía que pensar en eso. Toda mentira entonces es impulsada por el padre de la mentira. Y esa mentira, escúcheme bien, no es para los hombres. Esa mentira es para Dios. Cuando tú y yo mentimos, no, por favor, no mentimos a los hombres. Mentimos a Dios.
Pero hoy hay algo más fuerte, porque es que a veces nosotros pensamos que la mentira se puede sortear. En Hechos 8:44 yo leo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dice a los judíos: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. No hay verdad en el diablo. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note, cuando el diablo habla mentira, está hablando de él mismo, porque él es mentiroso y él es padre de mentira, y los hijos son mentirosos, los hijos del diablo son mentirosos. Por eso, hermanos, la mentira no puede estar en un hijo de Dios para nada. Como yo dije una vez aquí, cuando yo miento, ¿con quién quiero estar bien? Con los hombres, pero quedo mal delante de Dios. Si entendiéramos lo grave que es esto, y hermano, y mentir no solamente de labios. Usted puede mentir en un recibo, usted puede mentir en algo, ¿no? Y vaya a comprar tal cosa, sí, eso me costó 300, bueno, 3.800, digámoslo así. ¿Me la compró? Sí, eso costó 4.800, tenga, aquí están 200, le quedan de vuelta. Ahora, Ananías, hermano, pagó su engaño, su hipocresía y su mentira con la muerte. Hay quienes dicen: pero ¿por qué esto tan...? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Es decir, estamos viendo dos cosas como muy severas de parte de Dios, porque apenas Acán, que lo estamos haciendo a colación aquí, comete un pecado, inmediatamente muere. Ahora vamos a ver aquí que es lo mismo, versículos 5 y 6. Al oír Ananías estas palabras, es decir, que él estaba diciendo: no han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró. Es decir, no tuvo oportunidad. Bueno, él sí tuvo oportunidad. Él tuvo oportunidad cuando ya que se estaban vendiendo, cuando planeó la venta, cuando habló con su esposa: vendámosla, pero no llevemos todo, no sabemos cuánto tiempo duró, mientras él iba a llevarle el donativo. Y es que ellos planearon todo, porque vamos a ver más adelante que después de 3 horas llegó la mujer. Es decir, vaya usted primero adelante y dígale a Pedro: vendimos en tanto la heredad, para que no van a coger en la mentira. Yo también bien planea todo. ¿Cómo es? Aprendámonos el libreto, y usted lo dice y luego yo lo repito. Y ahora que quedamos bien y no nos van a coger. Ay, Padre Santo. Versículos 5 y 6. Ya lo dije. No lo dije. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ellos lo llevaron de una vez a enterrarlo. Ahora vamos a Josué 7, 24 al 26, porque lo mismo le pasó a Josué. Perdona, a Acán. Esto es duro. Lo mismo le ha ocurrido a Acán, pero ahora es con toda su familia. Esto me llama la atención, hermano. Mateo 7, 24. Recuerde que él lo había hecho en su casa y nadie dijo nada. Eran cómplices. Entonces Mateo 7, 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él, tomando a Acán, note esto, tomando a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, los hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenían, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete en este día, Jehová. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Note: y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama hasta hoy Valle de Acor. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Es decir, cuando Acán pecó, el Señor se airó contra el campamento. Cuando Ananías y Zafira pecan, el Señor se tiene que airar contra ellos, sino que Dios, el Espíritu Santo, toma a Pedro rapidito para coger y cortar ese mal. Porque el problema era ahora con toda la iglesia. La ira de Dios iba a caer con toda la iglesia. Ahora, Ananías y Zafira, se supone que si habían estudiado la Biblia, el Antiguo Pacto, conocían esto. Ahora, el engaño, hermanos, de esta pareja había sido planeado, como ya lo dije, versículos 7 al 9, no solamente leer, versículos 7 al 9 leemos lo siguiente: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. No sabía nada. Que hace 3 horas su marido había muerto y lo han llevado. Entonces Pedro le dijo: note, porque esto es individual, hermano.
Pero Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Usted se imagina con esa pregunta? Ay, yo me puse de acuerdo con mi esposo, que dijéramos que lo vendimos en tanto. No creo que haya cambiado el precio. Yo creo que lo mismo que le digo, yo se lo voy a decir porque es un acuerdo que tenemos. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Reafirmó. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? ¿Vio el convenio? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10 y 11. Zafira pagó su engaño, su hipocresía y su mentira con la muerte. Yo siempre pienso, hermanos, si el Señor actuara de esa manera hoy día. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahí están los dos mentirosos. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. ¿Usted se imagina ahora ese temor? Se quiere congregar en la iglesia donde Pedro aniquila a los mentirosos. Mejor no vendan nada. No queda ninguno. Mejor no vendan nada. ¿Cómo será, hermano? Asistamos a esa iglesia, Mejor no ¿no? vendan nada. Ese es el mensaje, mejor no vendan nada. Pero todos comenzaron, entró un temor. Ahora la pregunta que nos hacemos, hermano, es, bueno, pero ¿por qué los juzgó Dios tan severamente? Hermano, yo solo puedo responder de la siguiente manera. Es por el concepto que se tiene de la iglesia. Veamos ahí, mentir a la iglesia es mentir a Dios. Hacer algo a la iglesia es hacerle algo a Dios. Y rápidamente lo voy a mencionar. En Hechos 5, 3 y 4 leíamos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, él estaba mintiendo a la iglesia. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se acuerda el gran juicio que va a pasar? Mateo 25, 36 al 40, lo leo rápido. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Toda obra buena, caridad que se le haga a un hermano, se le está haciendo a Dios. Ahora, por el concepto de cuerpo, recuerde, hermano, él dijo que él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Así que cualquier daño que se le haga al cuerpo se le hace directamente a Jesús. Él dice, si hicieron una buena obra con uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Cuando le hacían un favor a uno de estos más pequeños, me lo hacían a mí. O si entendiéramos eso, que ayudar a un hermano es ayudar a Cristo de una. Ahora miremos otro pasaje, y este es el de Hechos 9 del 1 al 6, lo voy a leer rapidito. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién iba? Contra los discípulos, contra la iglesia. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra la iglesia. La pregunta es, ¿a quién perseguía Pablo? A los discípulos, a la iglesia. Pero Jesús le dice, me estás persiguiendo a mi hermano, por favor. Ananías y Zafira no entendieron lo que era el concepto del cuerpo. Acán y su familia tampoco entendió lo que es el pueblo del Señor, que Dios es tan celoso con su pueblo, es tan celoso con su iglesia, que cualquier atentado contra su iglesia es atentado directamente contra Dios, y Dios se aira y tiene que acabar con ese mal de uno, tiene que cortarlo. Ahora, aquí podemos ver lo que se conoce como una disciplina. El Señor aquí ejerce una disciplina. Por lo menos podemos ver tres cosas aquí. La gravedad de ese pecado, el pecado de la hipocresía y de la mentira en la iglesia local, hermano. Eso no es sencillo, eso es grave.
el pecado contra la iglesia es contra Dios directamente. Y tercero, la necesidad de la disciplina para evitar la propagación del pecado. ¿Por qué entonces Dios fue tan severo? Recuerden que la Biblia dice, repréndelo para que los demás teman. La disciplina tiene como propósito preservar la vida de la iglesia. ¿Usted se imagina, hermano, qué hubiera pasado si no se corta de una vez? No vemos en la Biblia que siguió pasando, pero la gente se quedó de una vez pasmada y digo, caramba, esto es serio. Si entendiéramos eso, hermano, ¿por qué la gente peca tan liberadamente dentro de una congregación, de una iglesia? No tiene temor de Dios. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿eran creyentes Ananías y Zafira? Posiblemente sí. Y lo que hizo el Señor fue que ejerció una disciplina con la muerte. Pero murieron en pecado, no hubo lugar para arrepentimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5? Saquen a ese impío. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo, para que Satanás destruya el cuerpo y su espíritu sea salvo. Menos mal que la salvación no es por obra, sino por la pura gracia de Dios. Puede ser que haya gente que es verdaderamente cristiana y esté operando en una maldad, pero déjeme decirle que si no se arrepiente, el Señor lo puede cortar. Así lo salve, lo puede cortar. Ahora, no estoy 100% seguro y ni estoy afirmando si eran verdaderos cristianos. Eso ya lo dejamos para el Señor. ¿Por qué? No nos da la Biblia más allá. Solamente vemos una disciplina tajante. Lo que sí sabemos es que Dios es celoso contra este pecado. Es decir, porque esto vino a perturbar lo que estaba pasando. Y aprendamos algo y ya termino con esto, hermanos. Siempre que se ve un mover o una gloria, siempre que hay algo que está pasando y tan bonito, preparémonos, porque Satanás se está metiendo internamente, va a coger a alguien para que venga a hacer daño a la iglesia. Y ahí es donde tenemos que pararnos firmemente para detener eso. Cuando lo detectamos, lo detenemos. Así que la disciplina eclesiástica es muy buena. Y aquí el Señor ejerció disciplina en ambos casos, en Acán y también aquí en esta parte. ¿Qué vimos hoy entonces? Mi título, que me salió un poco largo, la buena luz de la iglesia primitiva y su lado oscuro. La iglesia brillaba por su luz, su buena luz. El ejemplo de esa buena luz es Bernabé, pero el mal ejemplo o el lado oscuro es Ananías y Zafira. Démosle gracias a Dios por su palabra. Oremos.